Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información sobre plazos fijos en pesos, cuáles son las tasas de interés que están ofreciendo las entidades financieras y si conviene colocar nuestro dinero en ellos. Vamos a repasar también lo sucedido esta semana en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de los últimos 7 días con la participación del economista Jorge Sargini. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Y ya estamos aquí con la presencia de Juan Cerruti, que ha retornado de sus vacaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, por suerte. Bueno, estamos nuevamente con él, estamos como siempre con Yamila Escala y hoy nos está acompañando Gustavo Ibáñez Padilla para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal, Yami? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias a todos por estar una vez más aquí. Vamos a ver rápidamente a la información que tenemos para hoy. Y en los últimos días, la Superintendencia de Seguros dio a conocer un listado con nuevas opciones en las que las compañías pueden colocar sus fondos para cumplir con la obligación de colocar una parte de sus recursos en la economía real. Yamila nos presenta esta información. Estamos hablando de 20 fondos comunes de inversión vinculados a pymes, de 9 obligaciones negociables, acciones y fideicomisos, y de un plazo, el del 31 de marzo, el primer plazo donde el 5% de las inversiones de las aseguradoras va a tener que estar destinado a inversiones productivas, como es que este inciso K indica, ¿sí? O de infraestructura. Lo cierto es que hablamos con los empresarios para saber en qué situación están respecto de ese límite, y lo cierto es que, varios han logrado llegar a ese 5% exigido hacia marzo, como así también al 10% exigido hacia junio, pero muchos no han logrado generar todavía la liquidez y por estos días están viendo cómo llegan. Llegar, tienen que llegar, ¿sí? Lo cierto es que muchos se volcaron a lo que tiene que ver con las obligaciones negociables de YPF, el 10, el 11, el bono 10, 11 y 13, los que corresponden al inciso K, y ellos dicen, tenemos una garantía, la empresa, pero el resto de las obligaciones no nos ofrecen una garantía real. Es interesante saber cómo los empresarios van virando sus decisiones de inversión a la hora de tener que elegir este tipo de inversiones. Y lo cierto es que, muchos dicen, pero si está vinculado a una empresa hidroeléctrica en el país en esta materia, no estamos muy bien desarrollados en este momento, si está vinculado al campo, ¿cuál es la relación del gobierno en este momento? Y ahí se va armando ese esquema, por lo cual vemos cómo van tomando sus decisiones. Ellos quieren más instrumentos. Lo cierto es que dicen, no es una decisión que hubiéramos tomado, no hubiéramos invertido este porcentaje de nuestros recursos en la economía real, pero lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Ojalá las empresas tengan los instrumentos para ofrecernos que haya más de los que actualmente hay. Se viene aparentemente un nuevo bono de YPF vinculado al inciso K. Ellos dicen, en Argentina ya tenemos una mala experiencia vinculada a cómo se reestructuró deuda vinculada a lo que es obligaciones negociables. Veremos, tenemos que cumplir. Un tema delicado, ¿no? Porque en juego está, ¿no?, el dinero de los asegurados que administran, ¿no?, las compañías de seguros, y no hay que poner en peligro esos fondos. Vamos a continuar ahora con información para los ahorristas. ¿Cuál es la tasa de interés que están pagando los bancos por los plazos fijos en pesos? Juan. Así es, Alejandro, y atención todos aquellos que estén pensando en cómo invertir su dinero entre las distintas opciones que ofrece hoy el mercado financiero. Una a tener en cuenta, sin duda, y una de las más tradicionales, siempre es el depósito a plazos fijos. Luego de varios meses, el año pasado, donde las tasas vinieron en alza, en enero se estabilizaron y en febrero esta tendencia se mantuvo, relativamente estables las tasas de los depósitos a plazos fijos, pero claro, frente a otras opciones de inversión, por ejemplo una que es el dólar informal, también llamado dólar blue, que en febrero terminó cayendo 10 centavos,
estas tasas de interés que ofrecen los bancos por los depósitos a plazos fijos se vuelven más rentables y una opción de inversión atractiva. Tenemos una placa donde hicimos un relevamiento de cuánto es lo que están pagando hoy los principales bancos del sistema. Por ejemplo, en el caso de los depósitos a 30 días por un monto que va entre 50.000 y 70.000 pesos, el banco que ha ofrecido la mejor tasa es el BST con 18%, luego le sigue Columbia con 16,5%, más atrás está Meridian 16%, Macro 15,4%, Capital del Plata 15,25%, el Banco Nación en una tasa preferencial que da para sus clientes solamente en el caso en el cual se contrate a través de internet, a través de la web, el plazo fijo, otorga 15%. Después tenemos un lote de bancos que van con tasas de entre el 14 y el 13%, entre los cuales están Montemar, el Banco Galicia, Multifinanzas, Patagonia, Caja de Crédito Cuenca, Santander Río. Tenemos nuevamente al Galicia en el caso que no tiene una tasa preferencial para clientes del 13,75, Patagonia dijimos y Francés. Finalmente cierran el Banco Nación con 8,5% de tasa, esto es anualizado, y el Citibank con tasa de 8%. Entonces, a tener en cuenta los plazos fijos en un contexto donde hay más volatilidad en el mercado cambiario, también en otras opciones de inversión como pueden ser bonos o acciones, siguen siendo una opción rentable. Por supuesto, no se le termina ganando a la inflación, pero lo importante es proteger el poder adquisitivo de los ahorros lo más posible. Muy bien, perfecto. Una alternativa entonces a tener en cuenta, en particular ahora, ¿no? Que el dólar informal se ha ido a un nivel particularmente alto y puede permanecer ahí unas semanas. Es difícil, ¿no?, pronosticar en qué dirección va a ir, pero puede permanecer en ese nivel como lo viene haciendo justamente, como lo ha hecho, ¿no?, justamente a lo largo del mes de febrero. Bueno, vamos a continuar a repasar lo sucedido en los mercados de capitales, mercados que estuvieron dominados por lo que sucedió en la audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Nos va a contar justamente Gustavo cuál fue el impacto de esta reunión en los mercados de capitales de la Argentina. Así es, Alejandro. Esta semana el tema crítico era qué pasaba en la Cámara con respecto al fallo del juez Griesa. Hemos tenido novedades. La Cámara hoy ha dicho que Argentina tiene hasta el 29 de marzo para presentar un plan. En la semana los mercados estuvieron cayendo y un impacto importante en acciones. En el caso de YPF llegó a caer más de 15 puntos, Banco Galicia también tuvo unas caídas muy grandes y por supuesto todos los bonos. El problema ahora es cómo va a interpretar o cómo va a leer el mercado este tema de la opinión que ha dado la Cámara. En el día de hoy aparentemente la lectura ha sido positiva, o sea, han comenzado a recuperarse los mercados. El viernes los mercados estuvieron recuperándose justamente. Exactamente. Esto lo estábamos conversando detrás de cámara y como suele pasar siempre en esto, ¿no es cierto? El mercado sobre reacciona, o sea, hay una caída mayor y luego cuando se comienzan a interpretar un poco las noticias, el mercado se recupera y eso es un poco lo que ha pasado en el día de hoy. Muy bien, perfecto. Bueno, después seguimos hablando de lo sucedido en los mercados esta semana. Con esta información nos vamos a un corte en instantes. Estamos nuevamente con ustedes. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado. Como siempre, vamos a comenzar con las consultas sobre el estado de las entidades financieras. Vamos a comenzar en particular con la pregunta de Viviana sobre el estado del Banco Provincia. Le contamos a Viviana que el Banco Provincia tiene un patrimonio de 3.398 millones de pesos, que registra 47.525 millones de pesos de depósitos y que el resultado que ha acumulado desde diciembre de 2011 a la fecha es positivo en 632 millones de pesos. Los indicadores están en línea con el promedio del sistema, así que le asignamos una cara sonriente. Muy bien, perfecto. También se comunicó con nosotros Omar para conocer la situación financiera de Metrópolis Compañía Financiera.
En el caso de Metrópolis, compañía financiera, registra un patrimonio de 32 millones de pesos, tiene 94 millones de pesos de depósitos y el resultado que ha acumulado desde junio del año pasado a la fecha es negativo en 2 millones de pesos. Los indicadores de todas formas están en línea con el promedio del sistema, así que le asignamos una cara sonriente. Muy bien, cambiamos de tema y tras registrar una década de fuerte crecimiento, la economía argentina se desaceleró en el año 2012, creciendo solo un 1,9%, como anunció el presidente hace algunos días. Bueno, justamente los analistas coinciden en que en los próximos años, si se insiste con el actual modelo económico, la economía va a crecer poco o nada. A partir de esto, Ana Sacco le preguntó a la gente, le preguntó al público qué debe hacerse para que la economía recupere el dinamismo de antaño. Café Financiero le preguntó a los argentinos qué espera que suceda durante este año y qué cree que debe hacer el gobierno para que la economía recupere el dinamismo que mostró durante la última década. No, por lo que se siente en la calle. La calle está muy escasa. Se siente, hay menos consumo, está más restringido. Yo creo que no creció el 1,9 el año pasado y este año no va a crecer, indudablemente. Si no hay expectativas, son todas malas las expectativas. No se ven las condiciones favorables como para que haya crecimiento este año. No hay nueva inversión en maquinaria o elementos que puedan hacer aumentar la productividad. Esto ya viene pasando hace 4 o 5 años. No se han dado señales para que invierta, haya inversión o fondos del extranjero que puedan venir a invertir porque después no le pueden dejar girar sus utilidades. Creo que venimos creciendo a un ritmo que no nos podemos quejar. Se podría pedir siempre más, podríamos estar un poco mejor siempre. Pero bueno, estamos en camino, parece. Bueno, hay muchos aspectos, ¿no?, del modelo económico vigente que desalientan la inversión en nuestro país, principalmente la inflación, ¿no? La inflación genera una elevada incertidumbre sobre lo que puede suceder con todos los precios de la economía y eso genera justamente muchas dificultades para los agentes económicos para tomar decisiones de inversión. Y el crecimiento depende precisamente de la inversión, de ampliar la capacidad productiva de la economía con la incorporación de maquinarias, de instalaciones. Justamente si uno desalienta la inversión con el modelo económico, entonces el crecimiento irreversiblemente va a ser más bajo, inevitablemente más bajo, ¿no? Sí, como vos decías, Alejandro, y la mayoría de los analistas coinciden en que en 2012 la gran ausente fue la inversión en la economía argentina, ¿no? Y esto tiene que ver con los dos rasgos salientes en materia económica del año pasado, que fueron bajo crecimiento y alta inflación, ¿no? Para combatir la inflación a largo plazo se necesita inversión para crear una mayor cantidad de bienes que estén disponibles para la gente, y me parece que eso no sé si se va a poder resolver en el corto plazo, ¿no? Y la verdad que uno lo duda, ¿no? Porque un plan antiinflacionario, que es lo que se requiere urgentemente para restablecer el crecimiento de la economía, implicaría un costo político que no queda claro, ¿no?, que el gobierno esté dispuesto a asumir. Sí, como siempre, este no es un año cualquiera, sino es un año atravesado por elecciones legislativas, donde obviamente es correcto lo que vos decías, los tiempos políticos muchas veces no coinciden con los tiempos económicos. De un gobierno además que no tiene ya la fortaleza política, ¿no?, de años atrás. Bueno, vamos a continuar igual hablando de estas cuestiones en el próximo bloque con Jorge Salguini, pero antes de cerrar este bloque vamos a continuar repasando lo que sucedió en los mercados de capitales, porque también hubo novedades desde Europa y Estados Unidos, Gustavo. Gracias, Alejandro. Bueno, Europa realmente está atravesando problemas estructurales. Ha habido elecciones en Italia, Pepe Grillo ha sido una sorpresa. La verdad que los italianos no tienen muchas ganas de ajustar. Veo que el escenario en Europa está complicado y los mercados han tenido leves bajas. En Estados Unidos, si bien hubo algunas noticias negativas respecto a una pequeña baja en el PBI, en estos últimos días ha habido novedades, índices de confianza del consumidor que han mejorado, el índice de gerentes de compras también tuvo una leve mejora en lo que es el sector fabril y el mercado de valores tuvo una leve suba. Por eso, sobre el final de la semana los mercados se recuperaron después de las
fuertes bajas de comienzo de la semana después de los resultados de las elecciones en Italia. Bueno, vamos a responder una última consulta ahora sobre el estado de una compañía de seguros. Para Héctor, que nos consultó sobre la situación de la Holando Sudamericana, esta compañía presenta un activo de 585 millones de pesos, un pasivo por 519 millones, patrimonio 66 millones, presenta un resultado negativo de 6 millones de pesos, primas 331 e informa 2.754 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, nos vamos a un corte en instantes, estamos de regreso, vamos a estar hablando de eso, las principales noticias económicas de la semana con el economista Jorge Sarguini. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Sarguini para analizar, como siempre hacemos los domingos, las noticias más importantes de la semana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien. Gracias bien. por acompañarnos. Gracias por la invitación. Justamente una semana en la que se realizó finalmente la esperada audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York en relación justamente al conflicto con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda. Finalmente, el viernes pasado, la Cámara le pidió a la Argentina que antes del 29 de marzo realice una propuesta formal de pago a los bonistas. Contame, Jorge, bueno, ¿cuáles son tus expectativas en relación a este tema? Son confusas. El día viernes la presidenta ha dicho que estaría dispuesta a pagarle a los bonistas que no entraron en el canje lo que se le ha comprometido a los que entraron en el canje. Yo digo, si esto se hubiese dicho el primer día y los abogados que defienden a la Argentina hubiesen ido con esta propuesta el primer día, no estaríamos en el problema que estamos. Lo que pasa es que es un tema que el gobierno ha manejado un discurso hacia adentro del país, un discurso, yo diría, para la tribuna política, y con la complicación de no haber llevado una propuesta seria, y ese discurso ha complicado una negociación que la verdad cuesta entender, porque la pregunta es por qué llegamos aquí. Si hicimos un canje en donde el 93% de los tenedores de título entraron, ¿cómo no haber tenido una solución para el 7% restante? Que conocemos el comportamiento de los denominados fondos buitres, sí lo sabemos, pero bueno, quien entra a un canje sabe que esto es así y tiene que tener para ello una propuesta, y la verdad, la Argentina tuvo en su momento una buena propuesta para la reestructuración de la deuda y tuvo un pésimo tratamiento para un sector marginal que ha complicado todo. Pues en función de las declaraciones del viernes de la presidenta, vos esperás que el 28 de marzo la Argentina presente justamente pagarle a los bonistas exactamente lo mismo que se le paga al resto de los... Es lo que ha dicho la presidenta, no es lo que dijo Budú ni el ministro de Economía cuando fueron 2 días antes a Nueva York, pero bueno, pareciera ser que esto es lo que va a hacer en la Argentina, y si hace esto, la verdad me parece que puede empezar a encauzarse. ¿Vos creés, digamos, que la Cámara de Apelaciones aceptaría, no? Porque el juez Griesa había exigido a la Argentina que pagara el 100%. Bueno, pero lo hizo en un marco donde Argentina lo único que decía era que no iba a acatar ninguna decisión y no llevaba propuestas concretas. Quiero creer que esto, si se hubiese hecho en una primera instancia, no tengo duda que resolvía el problema. Ahora lo hecho está, pero probablemente encauce. Muy bien. Porque ¿qué efecto puede tener toda esta novela judicial en Nueva York sobre la economía real de la Argentina? Bueno, por de pronto encarece el crédito de los que desde el sector privado todavía lo tienen y lo obtienen. Y el encarecimiento tiene consecuencias sobre el crecimiento, naturalmente, y es un elemento más que agrega a esta falta de certidumbre y falta de reglas de juego que hay en la Argentina. Yo los he escuchado a ustedes en el bloque anterior. Claro que el motor de crecimiento es la inversión, y la inversión requiere de un escenario que está configurado por una política macroeconómica sana, y de un escenario que también está configurado por reglas de juego que establece un funcionamiento institucional sano. Y cuando eso no está, no hay inversiones, y cuando no hay inversiones hay obturación por el lado de la oferta, y claramente pasa lo que pasa, y no es solo inversiones por los sectores privados
que ofrecen bienes y servicios en el mercado, son aquellas inversiones que se han dejado de hacer en sectores estratégicos como la energía. Bueno, esto no se recupera en 2 días. Todos estos conflictos agregan elementos más a este estado de confusión que ha hecho que la inversión vaya cayendo y no esté a la altura de la necesidad de un crecimiento sostenido. ¿Y qué escenario ves para este 2013 en términos de crecimiento, inflación, dólar? ¿Qué es lo que estás viendo que viene? Parecido en términos de crecimiento e inflación, parecido al 2012. Puede que crezca algún punto más, también puede ser que la inflación se coloque algunos puntos por arriba. La economía argentina ha tenido 3 o 4, también escuchábamos el día viernes a la presidenta que siempre estas comparaciones con 10 años atrás. Obviamente, comparados con el piso más profundo de la crisis, todos los indicadores están mejores. Pero si uno analiza los periodos que ha habido bien claramente diferenciados en estos 10 años, va a tener unos primeros 4 años de crecimiento con estabilidad. Va a tener otro segundo periodo de aproximadamente 4 años de crecimiento con alta inflación, por arriba ya del 20%. Vamos a tener un año 2012 con la peor de las combinaciones, estancamiento y alta inflación. Y el 2013 se prevé similar. Puede, insisto, que en lugar de crecer punta a punta como fue este año 0, sea 2, para el caso es lo mismo, y puede que la inflación, bien medida, que fue del 25, ese sea el piso, pero estamos ahí y nada hace prever que haya inversiones crecientes para modificar esta curva de pendiente negativa que está teniendo la inversión. O sea que yo visualizo un año muy similar y esto va a cambiar cuando cambien reglas de juego que nuevamente, al escuchar el discurso de la presidenta el día viernes, si en un discurso de casi 4 horas no ha hablado de la inflación es porque no lo considera un problema, entonces uno debería esperar que haya cambios, ¿no? Bueno, justamente, el otro día terminó el mes de febrero. En los primeros 2 meses del año, las reservas internacionales del Banco Central cayeron cerca de 1.700 millones, cuando en todo el año pasado, en todo el 2012, habían caído 3.100 millones, solo 1.400 millones más. ¿A qué crees que se debe justamente este hecho, ¿no? Que se están perdiendo tantas más reservas que el año pasado? Porque no se mantiene la política que se tuvo en los momentos de que las reservas crecieron. Nosotros llegamos a tener 52.000 millones de reservas, hoy tenemos 10.000 millones y algo más, uno de los últimos días de menos. Pues se empiezan a sentir los efectos del atraso cambiario, justamente. Es una combinación de fenómenos. ¿Cuál es la razón por la cual hay que juntar dólar sobre dólar para pagar los vencimientos de capital de la deuda? ¿Cuál es la política? ¿Dónde está el costado progresista y ventajoso para el conjunto de la economía hacer eso en lugar de decir pago los intereses y los vencimientos de capital, puedo renovarlos tomando crédito absolutamente barato como toman los países emergentes en un mundo que está líquido? Bueno, ¿cuál es la razón por la cual hemos dejado crecer la inflación a este nivel con ajustes del valor del tipo de cambio, naturalmente muy rezagado, que hace perder competitividad? ¿Cuál es la razón para creer que con un cepo cambiario como el que se puso iban a frenarse salida de divisas por turismo, cuando sabíamos que de última oficial más 15% con la tarjeta de crédito estaba subsidiado ese tipo de turismo? Bueno, medidas equivocadas que han hecho que esta sea la consecuencia. ¿Cómo van a jugar, crees, las elecciones legislativas que tenemos a mitad de año sobre la economía? ¿Vamos a estar en un periodo tipo de stand-by hasta las elecciones? ¿Son una oportunidad para que el gobierno revea algún cambio si los resultados no son lo bueno que habían esperado? ¿Cómo lo ves? Hay una etapa hasta la elección que uno imagina que el gobierno va a acelerar el gasto lo más posible, con lo cual no va a tener consecuencias negativas sobre el crecimiento, pero es posible que tenga algún riesgo sobre la tasa de inflación. Y después se verá cuál es el resultado. La verdad, yo creo que en esta elección legislativa se está jugando buena parte del futuro. No es una elección legislativa de medio término más. ¿En qué sentido lo decís? Porque yo visualizo que hay un fin de ciclo, claramente. Creo que ese fin de ciclo se va a manifestar en esta elección legislativa. Pero si además en esta elección legislativa no aparece la expectativa de lo que viene, puede haber complicaciones crecientes. Si en esta elección legislativa queda configurado un escenario que lo que viene es de más racionalidad, de corrección de los errores hechos,
me parece que entramos en una suerte de stand-by y no en una declinación que podríamos quedar si el fin de ciclo está claro y la expectativa no existe. Muy bien, bueno Jorge, muchas gracias por tu análisis, el análisis de Jorge Salguini sobre lo que puede suceder en las negociaciones con los bonistas que no ingresaron al canje, y esta última advertencia y importante mensaje de que estas elecciones pueden ser un punto de inflexión para la Argentina y pueden ser fundamentales para el futuro económico de nuestro país. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.